Oye, cuando Corfo apoya el ecosistema de emprendimiento e innovación de Chile, no dirá nada, pero habrá señales. Y especialmente ya hay señales especiales para empresas lideradas por mujeres, porque acaba de lanzar Corfo esta fuente de financiamiento que cofinancia hasta un 85% de hasta 17 millones de pesos. Efectivamente, escuchaste bien, son 17 millones de pesos para que tú puedas validar un nuevo producto o un nuevo servicio. Este nuevo producto o nuevo servicio tiene que tener la característica de ser innovador, de poder transformarse en un emprendimiento dinámico. Esto quiere decir que tenga alto potencial de crecimiento. ¿Y qué tiene que ver la innovación? Bueno, tiene que diferenciarse en este caso de al menos 3 atributos respecto de lo que ya existe, de las soluciones que ya existen, ¿vale? Entonces, acá, como bien dije, tiene que ser una empresa liderada por mujeres. Entonces, para postular como beneficiaria, en este caso, si lo quieres hacer como persona natural de género femenino, tienes que tener a lo menos 18 años cumplidos, tener residencia en Chile, pero si al momento de la postulación tienes alguna participación en alguna empresa jurídica que se ha constituido en Chile, esa postulación tienes que hacerla como la persona jurídica, ¿ya? Ahora, si no tienes inicio de actividad en primera categoría, vale, perfecto, entonces postula como persona natural, ¿ya? Y en el caso que ya tengas una empresa, esa empresa no tiene que tener ventas, ojo con eso. Y si ya tienes una empresa que tiene ventas y tienes un nuevo proyecto, un nuevo producto, un nuevo servicio que efectivamente es innovador, el consejo es, bueno, formaliza otra empresa y postula con ese RUT que no tiene que tener inicio de actividades con anterioridad a 18 meses desde la fecha de postulación, ¿vale? ¿Qué quiere decir que sean empresas lideradas por mujeres? Quiere decir que al menos, por ejemplo, si en una empresa al menos el 50% del capital social pertenece a una mujer, ¿vale? Así que todos los otros detalles los podemos ir revisando en las bases, pero al menos esos son siempre las preguntas que van surgiendo en esta fuente de financiamiento, ¿vale? Entonces, este proyecto, como les mencionaba, te financia hasta 17 millones de pesos, pero ¿para qué? Es para validar que tu nuevo producto, tu nuevo servicio, primero que todo, es una innovación, y segundo, que está resolviendo un problema que es real, ¿ya? Entonces ahí cuando tú postulas te va a abrir un formulario, y en ese formulario tú vas a tener que redactar. Y acá es súper complejo, la verdad, porque tienes 500 caracteres en la mayoría del formulario. Y el espacio, la barra espaciadora, cuenta como un carácter. Entonces tienes que tener una capacidad enorme de entender y comprender tu problema y redactarlo a tal nivel que se entienda en 500 caracteres, ¿vale? Entonces ahí tienes que describir quién tiene este problema en particular, cuál es el dolor, si son personas, si son empresas, y describir ese problema en particular, para que luego, en la pregunta número 3 del área de innovación, tú puedas describir cuál es la solución que tú estás entregando, cuál es el producto, cuál es el servicio que tú estás proponiendo para resolver ese problema, y que tiene que tener al menos 3 atributos o características diferenciadoras de lo que ya existe actualmente, ¿ya? Que ahí va a estar dada el porcentaje o el mérito de innovación de tu proyecto, ¿vale? Entonces, volviendo, Corfo te va a entregar hasta 17 millones de pesos. Esto es una convocatoria de carácter nacional y eso equivale al 85%, ¿cierto? El 15% restante del proyecto lo tiene que entregar el beneficiario o beneficiaria en este caso, obviamente, mediante aportes nuevos o pecuniarios, es decir, en dinero, o en aportes que sean preexistentes o valorizados. O sea, tú puedes valorizar en este caso gastos asociados a remuneraciones u honorarios del personal que quizás ya estaba trabajando en la empresa o que ya estaba dentro del proyecto, y todo eso lo puedes revisar en el punto 7.3 de las bases de Corfo. Entonces acá tú tienes que plantear un proyecto, ¿cierto? El cual tienes que ir describiendo a lo largo de un formulario que igual es largo. O sea, tenemos hasta el 15 de mayo para postular de todas formas, pero te recomiendo desde ya comenzar a leer las bases y sobre todo centrarte en
describir. Entonces, describir y detallar cómo tu producto o servicio va a resolver o va a atender de forma innovadora este problema relevante que tú encontraste o la oportunidad que identificaste. Y ese problema tiene que estar al menos presente a nivel regional, ¿ya? Quizás hay una necesidad que no está resuelta satisfactoriamente por el mercado, ¿ya? Entonces ahí tú tienes que justificar por qué esa es la oportunidad, por qué es necesario resolver ese problema actualmente, ¿vale? Y desde ahí tú justificar, describir cuál es el valor agregado de tu producto, de tu servicio, cuál es la diferenciación, cuáles van a ser las características, ¿vale? Y dentro de lo posible, y ojalá que tu proyecto, tu idea, tu producto, tu servicio esté vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible, que te recomiendo buscar también en internet. Respecto de esto, este modelo de negocio entonces tienes que plantear y decir, bueno, mi producto, por ejemplo, creo que no recuerdo el número del capítulo, pero hablé de un chicle en tu camino. Y lo que dije fue que, no me acuerdo el nombre de la persona, la verdad, de la emprendedora, pero ella estaba estudiando en la universidad en el Reino Unido, si no me equivoco. Dejémoslo en el Reino Unido. Entonces ella se propuso, se fue caminando a la universidad y fue mirando cuáles eran los residuos que se encontraba de camino a la universidad. Entonces en ese proceso de observación se encontró con varios chicles en su camino. Y bueno, se preguntó, bueno, ¿cómo se gestiona este residuo o cómo se gestionaba ese residuo en ese momento? No estoy seguro, pero creo que fue el año 2009. Para mayor detalle, vayan y escuchen el capítulo Un chicle en tu camino, que también está en el podcast, en Spotify, en Apple Podcast y ahora en YouTube, ¿vale? Entonces, retomando, esta persona identifica que el chicle, bueno, era un problema y comienza a investigar. Y claro, se da cuenta que era un problema que contaminaba los espacios públicos, que también estaba pegado debajo de las mesas, ¿cierto? Y siempre se encontraba chicles, pero nadie se hacía cargo de eso. Entonces, cuando ella identificó este problema, su proyecto fue, bueno, voy a hacer un recolector de chicles y transformar ese chicle en algún subproducto. Y entiendo que hoy en día ha hecho colaboraciones, no recuerdo si era con Nike o con Adidas, respecto de zapatillas hechas con chicle, con mug para café y varios productos, ¿ya? Que nacen desde ese problema. Entonces un poco eso es lo que busca Corfo, es ayudarte a ti que identifiques o que ya tienes identificado quizás un problema que sufren personas o empresas, para ayudarte a validar que quizás tienes que hacer un prototipo, quizás tienes que hacer pruebas, quizás necesitas ayuda de un laboratorio que te certifique, o encontraste justo una oportunidad en el mercado y necesitas validarla. Entonces, para eso Corfo cree en ti o en tu equipo emprendedor y entrega en este caso los 17 millones de pesos para un plan de trabajo, y ese plan de trabajo dura al menos 10 meses y lo puedes prorrogar hasta 12 meses. Entonces, en esos 12 meses la idea es que tú puedas generar el prototipo, tu producto mínimo viable, que es como la versión mínima de tu producto, que lo converses con potenciales clientes, que lo valides, que no sé, que crees el logotipo, que tengas las pruebas de laboratorio, que tengas la fórmula, que quizás puedas protegerlo intelectualmente, no sé, depende del tipo del producto o servicio que tú tengas en mente. Entonces, en esos 12 meses, la idea es que tú termines con la validación técnica y comercial de tu producto y tu servicio vendiendo al menos 100,000 pesos. Y con eso se entiende como check, así como aprobado, y puedes pasar a la siguiente etapa en el siguiente año, que es el Semilla Expande, donde te piden ese requisito para tener mayor dinero y obviamente acelerar, ¿cierto? Y poder expandir tu negocio. Entonces acá lo importante es también tener un equipo emprendedor. No estoy seguro si es que te exige al menos el equipo emprendedor, pero siempre es recomendable ahí que alguien te complemente. Así que si son 2 o 3 personas, ideal. Y siempre tener en mente que te van a solicitar el currículum resumido de esa persona, cuáles han sido sus principales logros, si ha tenido emprendimientos anteriormente, cuál es la dedicación de horas que cada una de las personas le va a entregar al emprendimiento, y todo eso se va a ir colocando en el formulario. Y lo más importante, y yo creo que también
algo bastante complejo cuando uno está iniciando, es poder tener la primera versión de tu pitch. Y en esta primera versión de tu pitch te piden un video de máximo 40 segundos. Ojo con eso. Máximo 40 segundos donde tienes que describir tu producto o tu servicio y describir el grado de innovación respecto de la solución que tú estás entregando, ¿ya? O sea, como decir por qué es innovador respecto de lo que ya existe. Y todo eso en 40 segundos. Ojo con ese desafío. Así que ahí atentas a cómo poder resumir en este caso todo lo que uno tiene en la mente, ¿ya? Así que me ha tocado bastante leer, interiorizarme en estas bases por el trabajo que les comentaba en el anterior capítulo del proyecto Atacama Talento Emprendedor, que estamos en la región de Atacama y nos dedicamos a apoyar a emprendedores y emprendedoras de la región de Atacama a, primero que todo, formarlos, a entregarles capacitación, asesoría en emprendimiento, en innovación y apoyarlos directamente en el acceso al financiamiento de estas fuentes de Corfo, como es el Capital Semilla Inicia, ¿vale? Entonces, acá el desafío es, primero que todo, leer detenidamente las bases. Ojo con eso. Este no es un capital que tú vas a postular, que te permite comprar insumos, maquinarias, capital de trabajo. No. Acá lo que busca es validar un nuevo producto o servicio en el mercado. Y lo más importante es que estés enamorada del problema. Y si aún no escuchas el capítulo de Enamórate del Problema, primera temporada del podcast, termina este capítulo y escucha ese Enamórate del Problema. Porque eso es lo principal. Las primeras 2 preguntas del formulario están relacionadas con eso. ¿Cuál es el problema u oportunidad que tú identificaste? ¿Cuál es el dolor? Y si sabemos cuál es el dolor, vamos a saber, bueno, quiénes sufren ese dolor o quiénes tienen ese problema. Y tenemos que redactar, bueno, cuáles son los potenciales clientes que van a pagar por este producto o por este servicio. Saber cuántos son, quiénes son, sus hábitos, no sé. Y todo eso, resumirlo en 500 caracteres. Ahí yo creo que también está el gran desafío. Hay que leer muchísimo, leer mucho, resumirlo y redactarlo para ir avanzando en la postulación. Así que eso a grandes rasgos es el Capital Semilla Inicia para empresas lideradas por mujeres. Esto lo voy a publicar. Si te queda alguna duda, por favor envíala por Instagram, hablemos de emprender-podcast, y ahí en los comentarios o en los DM la idea es que podamos interactuar e ir conversando respecto de este tema. Así que muchas gracias por escuchar este capítulo. Recuerda seguir el podcast directamente en YouTube y también directamente en Spotify para que no te pierdas ninguno de los capítulos. Soy Nicolás Cabrera y esto fue Hablemos de Emprender. Chao, chao.